Capítulo 4. Salud y enfermedad. El cuerpo vital tiene un papel importante en la salud y en la enfermedad. Lo afectan amputaciones, accidentes, ahogos, choques, penas y remordimientos. En caso de no estar en posición concéntrica en relación con los otros vehículos del ego, puede traer en consecuencia insania o adultez. Si se presta estricta atención a la higiene y a la dieta, el cuerpo denso es el más principalmente afectado, pero al mismo tiempo se produce también un efecto sobre los cuerpos vital y de deseos, porque cuanto más puros y mejores materiales se empleen en la construcción del cuerpo denso, las partículas se encuentran envueltas en éter planetario y materia de deseos más pura, y todos esos cuerpos se purifican y mejoran. Si la atención se dedica únicamente a la higiene y al alimento, los cuerpos vital y de deseos individuales podrán permanecer casi tan impuros como antes, pero sin embargo, se habrá hecho un poco más fácil ponerse en contacto con el bien, que si se hubieran empleado alimentos groseros. Por otra parte, si no obstante los disgustos, se cultiva un carácter ecuánime y también intereses literarios y artísticos, el cuerpo vital producirá una impresión de delicadeza y de refinamiento en los asuntos físicos, y engendrará sentimientos y emociones más nobles en el cuerpo de deseos. El tratar de cultivar las emociones, también reacciona sobre los otros vehículos y ayuda a mejorarlos. Las tendencias positivas y constructivas del cuerpo vital vehículo del amor no se prestan fácilmente a la observación. Sin embargo, se pudo comprobar que el contentamiento alarga la vida de cada ser que lo cultiva. Por lo tanto, podemos decir sin miedo de equivocarnos, que el niño concebido en un ambiente de armonía y amor tiene mejores posibilidades en la vida, que aquel que fue concebido en un ambiente de pasión, ebriedad y descontento. El cuerpo vital nace más o menos a los 7 años, es decir, en la época de la segunda dentición del niño. Hay problemas muy importantes que deben y pueden tratarse solamente durante ciertos periodos de la infancia, y los padres deben saber cuáles son. Aunque los órganos ya están formados cuando nace la criatura, las líneas de crecimiento se determinan durante los 7 primeros años, y si no están bien delineadas, un niño sano puede convertirse en un hombre o en una mujer enfermiza. En todo lo que vive el cuerpo vital irradia torrentes de luz, la cual proviene de la energía que se gasta en la construcción del cuerpo denso. En estado de salud, estas irradiaciones arrastran todos los venenos del cuerpo, y lo mantienen limpio. Condiciones similares prevalecen en el cuerpo vital de la tierra, siendo este el vehículo de Cristo. Las fuerzas ponzoñosas y destructivas, generadas por nuestras pasiones, son llevadas lejos por las fuerzas vitales de Cristo, pero cuando pensamos o obramos mal, traemos a él una proporción de dolor que se hace parte de su corona de espinas. Decimos corona, porque siempre se considera la cabeza como sede de la conciencia. Tendríamos que darnos cuenta que cada vez que obramos mal, estamos afligiendo a Cristo y le clavamos una nueva espina dolorosa. No podemos asimilar minerales, pues ellos carecen de un cuerpo vital, y por lo tanto el hombre no puede acelerar las vibraciones de los minerales a su diapasón. Las plantas tienen un cuerpo vital, pero no son conscientes de sí mismas. Por lo tanto se asimilan muy fácilmente, y permanecen en el cuerpo más tiempo que las células de alimentos animales compenetradas por un cuerpo de deseos. Los cuerpos de los animales vibran intensamente, y por lo tanto se necesita mucha energía para asimilar sus células, que se escapan rápidamente. De ahí que la dieta carnívora exige alimentarse más frecuentemente. La enfermedad aparece primeramente en los cuerpos de deseos y vital. Ellos se hacen más tenues en su textura y no especializan el fluido vitalizador en la misma proporción, como lo hacen en estado de salud. Entonces el cuerpo denso cae enfermo. Cuando el enfermo se sana, los vehículos superiores notan mejoría antes de que la salud se manifieste en el mundo físico. Cuando un vidente examina a una persona que está por enfermarse, se da cuenta que el cuerpo vital está atenuándose, y cuando se pone tan tenue que ya no puede sostener el cuerpo denso, este último comienza a manifestar signos de enfermedad. Por otra parte, un poco antes de que comience la recuperación física, el cuerpo vital poco a poco se pone más denso en su estructura, y luego empieza el periodo de convalecencia. Durante la enfermedad, el cuerpo vital especializa muy poca energía solar. Entonces por algún periodo, el cuerpo visible parece alimentarse del cuerpo vital y así este vehículo se pone más transparente y más tenue, al mismo tiempo que el cuerpo visible demuestra signos de extenuación.
las radiaciones eliminadoras faltan casi completamente durante la enfermedad y por lo tanto las complicaciones son frecuentes. El hombre teniendo un cuerpo físico positivo, posee un cuerpo vital negativo. Por lo tanto, no puede resistir a la enfermedad tan bien como la mujer, que tiene un cuerpo físico negativo, pero su cuerpo vital es positivo. De ahí que la mujer puede soportar tantas y tales enfermedades que matarían a un hombre de doble peso y que aparente tener mucha más vitalidad. La mujer sufre más intensamente que el hombre, pero soporta el dolor con más valor. Cuando pasado el momento crítico, el cuerpo vital de la mujer polarizado positivamente, parece chupar, como si tuviera 1.000.000 de bocas, la energía solar y luego se hincha, se agranda y comienza casi inmediatamente a irradiar torrentes de luz, tan características para la salud, con el resultado que el cuerpo físico se recupera rápidamente. Por otra parte, cuando un hombre se ha debilitado mucho por causa de enfermedad, una vez pasada la crisis, su cuerpo vital polarizado negativamente, se parece a una esponja. Absorberá toda la energía solar que pueda, pero sin la avidez que caracteriza el cuerpo vital de la mujer. En consecuencia se demora largo tiempo en el umbral de la muerte, pero como está más predispuesto a abandonar la lucha, sucumbe más fácilmente que la mujer. Mirando a una persona enferma con la visión espiritual, se nota que el cuerpo está muy debilitado y atenuado, en proporción con los desgastes hechos por la enfermedad. No se ven más las irradiaciones en líneas rectas como cuando el cuerpo es sano, sino emanaciones débiles que se encurvan formando remolinos y espirales que quedan sobre el cuerpo denso. La coloración no es rosado purpúreo, como debería ser, sino gris opaco en la mayoría de las partes del cuerpo, y la región particularmente enferma está envuelta en algo, que se parece a una masa negra gelatinosa. Esto es, como podríamos llamarlo, la vibración de la enfermedad, y cuando se da al enfermo o a la enferma un tratamiento magnético, esta masa negra ponzoñosa pasa a las manos del sanador. Cuando el sanador la arroja de sí con un vigoroso movimiento, la masa cae al suelo y si entonces el paciente pasa por ese lugar, la reabsorberá. Por lo tanto, el autor siempre ha tenido la costumbre de echar esas miasmas por la ventana, o bien en una chimenea donde se queman y entonces no pueden dañar. Mientras un órgano esté enfermo siempre genera esta masa ponzoñosa que flota a su alrededor e impide a las corrientes del cuerpo vital penetrar en él. El trabajo del magnetizador consiste simplemente en limpiar el órgano enfermo de las miasmas y abrir así el camino al flujo de la corriente vital, dadora de vida y de salud. El alivio generalmente es solo temporal, pues el órgano enfermo y debilitado continúa generando las miasmas ponzoñosas, como las llamamos, y entonces muy pronto se necesita otra limpieza por parte del magnetizador. Este estado de cosas subsiste hasta que las corrientes vitales se fortalecen lo bastante para vencer y echar fuera los efluvios dañinos y limpiar el órgano por sus propios esfuerzos. Entonces retorna la salud. El osteópata mira la enfermedad desde otro ángulo y manipula los nervios, que son los conductores de las corrientes vitales. Estos masajes fortalecen las corrientes y dispersan las miasmas que se están formando en la parte enferma del cuerpo. Sin embargo, generalmente se requiere una serie de tratamientos o masajes por parte del osteópata, antes de que se recupere la salud, pues las ponzoñas suelen obstruir otra vez los nervios al poco tiempo después del masaje. Por lo tanto, en la opinión del autor, aunque no lo ha aprobado, lo mejor sería de combinar los dos métodos. Abrir el camino a las corrientes en los nervios y fortalecerlos por medio de tratamientos osteopáticos, extrayendo al mismo tiempo las miasmas ponzoñosas por tratamientos magnéticos, sin olvidarse de quemarlas o arrojarlas. Estos dos métodos combinados podrían ayudar extraordinariamente para una pronta cura. El vaso es la entrada de las fuerzas solares, pero la transmutación de la energía solar en un fluido ligeramente rosado tiene lugar en el plexo solar, donde tiene su sede el átomo simiente prismático del cuerpo vital. Respecto a lo que ocurre cuando se extrae el vaso, debemos recordar que el cuerpo físico trata de acomodarse lo mejor posible a las circunstancias creadas. Si una herida en determinada parte del cuerpo hace imposible que la sangre fluya por los vasos normales, entonces siempre encuentra otra red de venas por las cuales pueda realizar su circuito, pero un órgano nunca se atrofia mientras pueda cumplir un propósito útil. Lo mismo sucede con el cuerpo vital formado de éteres. Cuando se amputa un miembro cualquiera, la parte etérica del mismo ya no es necesaria en la economía del cuerpo y gradualmente se disuelve y desaparece.
Pero en el caso de un órgano como el vaso, en que la contraparte etérica tiene una función importantísima como puerta de acceso de las energías solares, no se produce semejante desintegración. También debe tenerse presente que cuando se manifiesta una enfermedad en el vehículo físico, la parte correspondiente del cuerpo vital se ha debilitado y atenuado previamente, y justamente su imposibilidad de suministrar la cantidad necesaria de energía vital es la que provoca la manifestación de los síntomas de mala salud en el cuerpo denso. Inversamente, cuando se recupera la salud, el cuerpo vital es el primero que se restablece, y esta convalecencia es la que luego se manifiesta en el cuerpo denso. Por lo tanto, si el vaso físico se enferma, es evidente que la contraparte etérica no se encuentra bien, y entonces es muy dudoso que la extracción de dicho órgano sea útil. Sin embargo, si se hace, el cuerpo tratará de acomodarse a las circunstancias creadas y la contraparte etérica del vaso continuará funcionando como antes. La tendencia natural del cuerpo de deseos es endurecer y consolidar todo cuanto se pone en contacto suyo. El pensamiento materialista acentúa esta tendencia en tal extensión, que muy a menudo produce como resultado en las vidas sucesivas esa enfermedad horrenda, la consunción, que no es más que un endurecimiento de los pulmones. Estos deben ser blandos y elásticos. Ocurre algunas veces que el cuerpo de deseos quebranta el cuerpo vital en la próxima vida, así que éste no puede contrarrestar el proceso de endurecimiento, y entonces tenemos la tisis galopante. En algunos casos el materialismo pone quebradizo al cuerpo de deseos, por decirlo así. Entonces no puede realizar debidamente su apropiado trabajo de endurecimiento del cuerpo denso y produce como resultado el raquitismo o reblandecimiento óseo. Vemos, pues, los peligros que entraña el mantener tendencias materialistas, que suelen originar endurecimiento de las partes blandas del cuerpo, como en la consunción, o reblandecimiento de las partes duras, huesosas, como en la raquitis. Por supuesto, no todos los casos de consunción demuestran que el que la sufre fue materialista en una vida anterior, pero el ocultismo afirma que ese resultado suele producirlo el materialismo. En el caso de aquel que está preparado para recibir la iniciación, la aceleración de las vibraciones es mayor que para el hombre o la mujer común. Por lo tanto, no requiere ejercicios respiratorios para acelerar su diapasón, pero necesita determinados ejercicios espirituales, ajustados para él individualmente, que lo harán adelantar en su propio sendero. Si esta persona, en este periodo crítico, se encontrara con un individuo, quien por maldad o por ignorancia le diera ejercicios respiratorios, que el interesado cumpliera fielmente, con la esperanza de obtener resultados rápidos, esos resultados los obtendrá, pero de una manera que no esperaba. La vibración de los átomos de su cuerpo, en un periodo muy corto, se habrá acelerado de tal manera, que le parecerá como si estuviera caminando sobre el aire. También puede producirse una indebida desunión del cuerpo vital con el denso, que traería la consunción o la tisis como resultado. Cuando se emplean los anestésicos, el cuerpo vital es expulsado parcialmente del cuerpo físico, junto con los demás vehículos. Si la aplicación es demasiado fuerte, se produce la muerte. El mismo fenómeno puede observarse en los casos de los médiums materializadores. En realidad, la diferencia entre un médium de esa clase y un hombre o mujer cualquiera, es que en el hombre o mujer corriente, el cuerpo vital y el cuerpo denso están, en el estado actual de evolución estrechamente relacionados, mientras que en el médium esta relación es débil. No ha sido siempre así, y un tiempo vendrá en el que el cuerpo vital podrá abandonar normalmente al cuerpo físico, lo que al presente no se efectúa. Cuando un médium permite que su cuerpo vital sea empleado por entidades del mundo del deseo que quieran materializarse, el cuerpo vital sale del lado izquierdo, a través del vaso, que es su puerta particular. Entonces las fuerzas vitales no pueden fluir en el organismo, como lo hacen generalmente, y el médium se queda exhausto y algunos de ellos se ven obligados a hacer uso de estimulantes, por lo que, con el tiempo, se convierten en incurables bebedores. La fuerza vital del sol que nos rodea como un fluido incoloro, es absorbida por el cuerpo vital por medio de la contraparte etérica del vaso, donde sufre una curiosa transformación de color. Se hace pálido rosado y circula por los nervios a través de todo el cuerpo denso. Respecto a los nervios, lo que la electricidad es al telégrafo. Aunque haya alambres, aparatos y telegrafistas, si falta la electricidad no pueden enviarse los mensajes.
El ego, el cerebro, y el sistema nervioso, pueden estar en perfecto orden, pero si falta la fuerza vital que pueda llevar los mensajes del ego a través de los nervios y de los músculos, el cuerpo denso permanecerá inerte. Esto es precisamente lo que sucede cuando una parte del cuerpo se paraliza. El cuerpo vital se ha enfermado y la fuerza vitalizadora ya no puede fluir. En tales casos, como en la mayoría de las enfermedades, la perturbación es de los vehículos invisibles y sutiles. El reconocimiento consciente o inconsciente de este hecho, hace que los médicos más afamados empleen la sugestión que obra sobre los vehículos superiores, como un auxiliar de la medicina. Cuanta más fe y esperanza pueda imbuir el médico a su paciente, tanto más pronto se desvanecerá la enfermedad, dando lugar a una salud perfecta. Durante la salud, el cuerpo vital especializa una superabundancia de fuerza vital, la que, después de pasar por el cuerpo denso, se irradia en líneas rectas en todas direcciones desde la periferia de aquel, como los radios de un círculo irradian desde el centro. Pero en casos de enfermedad, cuando el cuerpo vital se atenúa, no puede absorber la misma cantidad de fuerza y además, el cuerpo denso se alimenta de ella. Entonces las líneas de fluido vital que se exteriorizan, se curvan y caen mostrando la falta de fuerza, la debilidad que se ha producido. En estado de salud estas irradiaciones arrastran los gérmenes y microbios enemigos de la salud del cuerpo denso, pero en la enfermedad, cuando la fuerza vitalizadora es débil, esas emanaciones no eliminan tan fácilmente los gérmenes nocivos. Por lo tanto, el peligro de contraer una enfermedad es mucho mayor, cuando las fuerzas vitales son escasas, que cuando se está en robusta salud. En los casos en que se amputan partes del cuerpo, el éter planetario es el único que acompaña la parte separada. El cuerpo vital separado y el cuerpo denso se desintegran sincrónicamente después de la muerte. Y así sucede con la contraparte etérica del miembro parte amputada. Se irá desintegrando conforme lo haga la parte densa, y puede probarse que el hombre conserva la parte etérica, porque si se trata de una mano amputada, puede sentirse dolor y sufrimiento en ella durante algún tiempo. Existe cierta relación entre el miembro amputado y la parte etérica, independiente de la distancia. Se sabe de un caso en que un hombre sintió un fuerte dolor, como si se le hubiera clavado un clavo en la pierna que le habían amputado, dolor que persistió hasta que dicho miembro fue exhumado y se encontró que efectivamente se había clavado en él un clavo cuando lo encajonaron para enterrarlo. Se sacó el clavo y el dolor cesó. De acuerdo con esto están todos los casos en los que hay personas que sufren en el miembro amputado durante 2 o 3 años, después de la operación. Después el dolor cesa. Esto es debido a que la enfermedad es aún efectiva en la parte etérica no amputada, pero en cuanto la parte densa amputada se desintegra también la etérica y el dolor cesa. Es de conocimiento general para los que auxilian a los accidentados, que aquellos no sufren tanto al producirse el accidente, como sufren después. Esto es debido a que el cuerpo vital está sano en el momento del accidente, y por lo tanto todo el efecto solo se sentirá cuando este vehículo se haya atenuado y no esté más en condiciones de ayudar a los procesos vitales. Así vemos que se producen cambios en el éter del ser humano, y de acuerdo al axioma místico, como arriba, es abajo y viceversa, se producen también cambios en el éter planetario, que constituye el cuerpo vital del espíritu de la Tierra. Así como el recuerdo consciente de los últimos acontecimientos, que es por algún tiempo muy vivo en el ser humano, se desvanece poco a poco, así también el registro o recuerdo etérico, que es el aspecto inferior de la memoria de la naturaleza, va borrándose. Cuando un cuerpo adquiere cierta velocidad en su caída, los éteres superiores abandonan el cuerpo físico, dejando a la persona accidentada insensible. Cuando el cuerpo llega al suelo queda aplastado, pero la víctima puede recobrar la conciencia cuando el éter se ha reorganizado otra vez. Entonces comienza a sufrir las consecuencias físicas de la caída. Si la caída continúa después que los éteres superiores se han salido del cuerpo, la creciente velocidad de la caída acaba por desalojar también los éteres inferiores, y el cordón plateado es todo cuanto queda sujeto al cuerpo material. Este cordón se rompe al producirse el impacto contra el suelo, y el átomo simiente pasa entonces al punto de ruptura, donde se mantiene en forma usual. De estos hechos llegamos a la conclusión de que la presión atmosférica normal es la que mantiene el cuerpo etérico dentro del cuerpo físico.
Cuando nos movemos con una velocidad anormal, la presión queda suspendida en algunas partes del cuerpo, formándose así un vacío parcial, con el resultado de que los éteres abandonan el cuerpo y penetran en ese vacío. Los dos éteres superiores, que son los que están menos sujetos y adheridos, son los primeros que desaparecen y dejan a la persona inconsciente después de haber producido, como en un relámpago, el panorama de su vida. Entonces, si continúa la caída aumentando la presión aérea delante del cuerpo y el vacío detrás, los éteres inferiores más apegados al cuerpo, también son impulsados al exterior y entonces el cuerpo está realmente muerto antes de llegar al suelo. Examinando a cierto número de personas en estado de salud normal, descubrimos que cada uno de los átomos prismáticos, que componen los éteres inferiores, irradiaban de sí líneas de fuerza que hacían girar al átomo físico en el cual se insertaban, dotándole así a todo el cuerpo de vida. La irradiación o dirección de todas estas unidades de fuerza es hacia la periferia del cuerpo, donde constituyen lo que se ha denominado fluido ódico, aunque también es designado con otros nombres. Cuando la presión atmosférica exterior disminuye en las grandes altitudes, se hace presente cierta nerviosidad a causa de las fuerzas etéricas que se abalanzan de acuerdo para afuera, sin freno, y si el ser humano no pudiera contener ese flujo hacia afuera de energía solar, al menos parcialmente, por un esfuerzo de la voluntad, nadie podría vivir en esos lugares. Ahora llegamos al punto crucial de nuestra explicación. El éter es una sustancia física y mientras se ha visto a hombres heridos en el campo de batalla por armas de fuego normales, irse luego caminando un poco aturdidos, pero conscientes, las terribles detonaciones de los grandes cañones, empleados en gran escala, tienen el efecto de dar vuelta a los átomos prismáticos y de destrozar la envoltura áurica, formada por los éteres de luz y reflector, éteres que constituyen la base de la percepción sensorial y de la memoria. Hasta que con el tiempo todo vuelve a su estado normal, el hombre queda en un estado de shock ensordecido y atolondrado, condición que puede perdurar semanas y semanas. Bajo semejantes condiciones, la sustancia sutil etérica no se presta a la formación de imágenes de la vida pasada, pues está congelada hasta cierto grado. Cuando una persona se asfixia o se ahoga, ella se siente muy tranquila y sosegada después de haber sostenido la primera lucha, aunque se da cuenta, en cierta medida, del peligro. El cuerpo vital sale antes de la ruptura del cordón plateado, y por lo tanto conserva la capacidad de atraerse materiales del mundo físico. En consecuencia, hubo casos de personas muertas, por asfixia o ahogo, que aparecieron a sus parientes a miles y miles de kilómetros de distancia, quizás solo por un instante, pero parecían seres vivientes. Tal vez el anhelo que habían sentido por mucho tiempo de ver a sus seres queridos y volver hacia ellos, y el hecho de que eran ahora libres de sus cadenas corporales, les transportó allí inmediatamente sobre las alas del deseo. Al llegar donde querían, el cuerpo vital se atrajo lo suficiente de partículas de la atmósfera para hacerse visible al ser querido. Pero tal vez en ese momento, se rompió el cordón plateado, se desplomó el cuerpo vital, y entonces desapareció la visión. No es raro que se vean fantasmas de seres vivientes. Lo único que se requiere es que el cuerpo físico esté sumido en un sueño muy profundo y esté inconsciente, como ocurre cuando una persona está cerca del umbral de la muerte. Puede ser que se esté ahogando, o que esté bajo el choque de una caída del caballo, del coche, etc., o bien que hayas recibido un golpe en la cabeza, o que esté yaciendo sobre el lecho muy enferma, muy enflaquecida y extenuada, cerca de su disolución. Entonces la mayor parte del éter que constituye el cuerpo vital puede extraerse del vehículo físico, dejando en un estado de trance, estado que no se prolonga más de varios minutos, pero como la distancia no es una barrera en los mundos invisibles, entonces el deseo de la persona así momentáneamente liberada, puede llevarla al fin del mundo para aparecer al ser querido, a muchos miles de kilómetros del lugar donde yace su cuerpo. Resulta mucho más fácil para el espíritu de un ser viviente materializarse, que para los que ya han abandonado su cuerpo al morir, porque los primeros tienen el cordón plateado aún intacto, subsistiendo así la conexión con el átomo simiente en el corazón. Ejercicios respiratorios indiscriminados no producen ese desdoblamiento, sino que tienden a desconectar el cuerpo vital del denso. Y de esta manera, en algunos casos, las conexiones entre los centros de los sentidos etéricos y las células cerebrales se rompen, o se estiran, dando por resultado la locura.
En otros casos la desconexión se verifica entre los éteres vital y químico, y como el éter vital es el material cimentador de la asimilación, y el conductor especial para la especialización de la energía solar, esa ruptura produce la consunción. Únicamente mediante los ejercicios apropiados se verifica la desconexión requerida. Cuando la pureza de vida ha llevado la fuerza sexual no usada, generada en el éter vital, al corazón, esa fuerza sirve para mantener la limitada circulación sanguínea necesaria durante el sueño. De esta manera las funciones físicas y el desarrollo espiritual corren parejos, siguiendo líneas armoniosas. El autor estuvo muy receloso respecto a las consecuencias que podría traer la guerra respecto al probable firme entretejimiento de los cuerpos de deseos y vital, dando así vida a legiones de monstruos para la aflicción de las generaciones futuras. Pero ahora está muy contento de poder proclamar su convicción que no debemos tener temores de esa índole. Solamente cuando la gente es premeditadamente maliciosa o vengativa, persistiendo siempre en su deseo de salirse con la suya, de afirmar su derecho, y si esos pensamientos y sentimientos son fomentados y mantenidos, ellos endurecen el cuerpo vital y los relacionan más estrechamente con el cuerpo de deseos. Sabemos de los recuerdos y memorias sobre la guerra mundial, que en las filas de los ejércitos no había malos sentimientos, ni odio uno para con el otro, y que los enemigos conversaban como amigos, cuando la casualidad hacía que se encontraran en condiciones donde podían hacerlo. Entonces, aunque la guerra es responsable por la terrible mortalidad actual, y será la causa de una deplorable mortalidad infantil en el futuro, es irreprochable respecto a los terribles males generados por la obsesión y los crímenes instigados por esos cuerpos de pecado demoníacos. Aunque las afecciones o desórdenes mentales, cuando son congénitos, tienen por causa general el abuso de la función creadora en vidas pasadas, existe una excepción notable de esta regla, a saber, los casos mencionados en el concepto Rosacruz del Cosmos, y en otros escritos, que es la siguiente: cuando un espíritu, que tiene una vida especialmente durante sí, desciende para renacer, y al entrar en la matriz siente o percibe el panorama de la vida que va a comenzar, y considera esa existencia como demasiado terrible para ser soportada, trata a veces de escapar de la escuela de la vida. Pero como en ese entonces los ángeles registradores o sus agentes han hecho ya la conexión necesaria entre el cuerpo vital y los centros sensoriales en el cerebro del feto en formación, el esfuerzo del espíritu para escapar de la matriz de su madre se ve frustrado, pero el tirón que da el ego desajusta la conexión entre los centros sensoriales físicos y etéricos, de manera que el cuerpo vital ya no queda concéntrico con el físico, haciendo así que la cabeza etérica se salga del cráneo físico. Entonces es imposible que el espíritu pueda usar su vehículo denso, encontrándose atado a un cuerpo sin mente que no puede utilizar, y la encarnación queda prácticamente perdida. También se encuentran casos en los que más tarde en la vida, un gran shock hace que el espíritu trate de escapar con los vehículos invisibles, dando por resultado un tirón similar en los centros sensoriales etéricos del cerebro, causando así desequilibrio en la expresión mental. Casi todos hemos tenido una impresión similar cuando soportamos un gran susto, una sensación como si algo tratara de escaparse del cuerpo físico, esto es, los cuerpos vital y etérico que son tan rápidos en su acción como un tren expreso lo es con respecto a un caracol. Ven y sienten el peligro antes de que el miedo haya sido transmitido al comparativamente inerte cuerpo físico, en el que están anclados y que les impide escapar en condiciones normales. La insania es siempre causada por la ruptura en la cadena de vehículos entre el ego y el cuerpo físico. Esta ruptura puede ocurrir entre los centros cerebrales y el cuerpo vital, o entre el cuerpo vital y el de deseos, o entre el cuerpo de deseos y la mente, o entre la mente y el ego. Y además, la ruptura puede ser completa o solamente parcial. Cuando la ruptura se produce entre los centros cerebrales y el cuerpo vital, o entre este y el cuerpo de deseos, tenemos los casos de idiotismo. Cuando la ruptura es entre el cuerpo de deseos y la mente, entonces predomina el violento e impulsivo cuerpo de deseos, y se presenta el caso de los maniáticos desvariados. Cuando la ruptura es entre el ego y la mente es la que gobierna los demás vehículos, y este es el caso de los maniáticos astutos, que pueden engañar a sus guardianes, haciéndoles creer que son completamente inofensivos, mientras fraguan algún plan diabólico y malicioso. Entonces pueden demostrar súbitamente su insana mentalidad y causan alguna terrible catástrofe. Existe una causa de insania que conviene explicar, porque muchas veces es posible evitarla.
Cuando el ego regresa del mundo invisible hacia el nuevo renacimiento, se le muestran las diversas encarnaciones posibles. Entonces contempla su próxima vida en sus grandes líneas y acontecimientos generales, como si fuera una cinta cinematográfica pasando ante sus ojos. Generalmente entonces se le da a elegir entre distintas vidas. En ese tiempo ve las lecciones que tiene que aprender, el destino que ha creado por sí mismo en sus vidas pasadas y qué partes de ese destino puede liquidar en cada una de las encarnaciones que se le ofrecen. Entonces hace su elección y luego es guiado por los agentes de los ángeles registradores hacia el país y la familia en que tiene que vivir en su próxima existencia. Esta visión panorámica se le presenta en el tercer cielo, donde el ego se encuentra desnudo de sus vehículos y se siente espiritualmente por encima de toda sórdida consideración material. Es muchísimo más sabio de lo que luego parece ser en la tierra, donde se encuentra cegado por la carne en una medida casi inconcebible. Más tarde, cuando se ha producido la concepción y el ego penetra en la matriz de la madre, alrededor del 18º día después de dicha concepción, se pone en contacto con el molde etérico de su nuevo cuerpo físico, que ha sido formado por los ángeles registradores, para estructurar el cerebro que dará al ego las tendencias necesarias para la elaboración y liquidación de su destino. Allí entonces ve el ego nuevamente los cuadros panorámicos de su próxima vida, en la misma forma que la persona que se ahoga ve el panorama de su vida pasada en un relámpago. En ese tiempo el ego está ya parcialmente cegado con respecto a su naturaleza espiritual, de manera que su próxima encarnación le puede parecer muy dura y a veces trata de retroceder y no entrar en la matriz, estableciendo las conexiones cerebrales adecuadas. Puede tratar de escapar enseguida, y entonces, en vez de quedar el cuerpo vital y el denso concéntricos, el cuerpo vital, formado de éter, puede quedar parcialmente fuera del cráneo físico. En ese caso la conexión entre los centros sensoriales del cuerpo vital y del cuerpo denso queda desajustada y el resultado es el idiotismo, la epilepsia, el baile de San Vito, y otras afecciones nerviosas congénitas. La insania es la ruptura en la cadena de vehículos entre el ego y el cuerpo físico. Esa desconexión puede ocurrir entre el ego y la mente, entre la mente y el cuerpo de deseos, o entre los cuerpos de deseos y vital, y también entre este último y el cuerpo denso. Si la ruptura se ha producido entre el cuerpo denso y el vital, o bien entre el cuerpo vital y el de deseos, el ego será perfectamente sano en el mundo del deseo inmediatamente después de su muerte, porque ya habrá descartado los dos cuerpos afligidos. Cuando la ruptura ocurre entre el cuerpo de deseos y la mente, el cuerpo de deseos está aún desenfrenado después de la muerte y es causa para el ego de muchas calamidades durante su existencia en el mundo del deseo. El ego, por supuesto, nunca está insano. Lo que parece ser insania, proviene del hecho que el ego no tiene ningún dominio sobre sus vehículos. El peor caso de todos es, sin duda, cuando está afectada la mente, y el ego está atado a la personalidad por muchísimo tiempo, hasta que los vehículos se desintegren. Hemos visto que en el estado de vigilia, los cuerpos denso y vital están rodeados e interpenetrados por una nube ovoide formada por el cuerpo de deseos y la mente. Todos estos vehículos son concéntricos, y forman como los eslabones de una cadena. La interpolación de uno con el otro, de tal manera que los centros sensoriales se ajusten correctamente, lo que permite al ego manipular este complejo organismo y efectuar de una manera ordenada los procesos vitales que llamamos la razón, la palabra y la acción. Si existe un desajuste en alguna parte, el ego está obstruido en su manifestación. El equilibrio perfecto es la salud, el opuesto es la enfermedad. La enfermedad tiene muchas formas, una de estas es la insania, que se divide a su vez en varias clases. Cuando la conexión entre los centros sensoriales del cuerpo vital y del denso es desviada, la cabeza etérica se adelanta a veces sobre la cabeza del cuerpo físico, en vez de quedar concéntrica con aquella. Entonces el cuerpo vital está mal ajustado con los dos vehículos superiores y el cuerpo denso, y tenemos el caso del idiota manso. Cuando los cuerpos denso y vital son correctamente ajustados, pero existe una ruptura entre el cuerpo vital y el de deseos, tenemos condiciones similares. Cuando hay una ruptura entre el cuerpo de deseos y la mente, tenemos el caso del maniático delirante, a quien es más difícil de dominar que a un animal salvaje, pues este último es gobernado por el espíritu de grupo, mientras que el maniático sigue ciegamente sus inclinaciones animales. En verdad son pocos los que defienden el abuso de la función sexual.
Sin embargo, muchas personas que siguen los preceptos espirituales para otras cosas, tienen la convicción que la gratificación frecuente de los deseos sexuales es inofensiva, algunos hasta creen que es tan necesario como cualquier otra función orgánica. Este razonamiento es falso por dos motivos. Primeramente, cada acto sexual requiere una cierta cantidad de energía, que quema los tejidos, los cuales deben ser repuestos con alimentos adicionales. Y los alimentos fortalecen y aumentan el electroquímico. En segundo lugar, en vista de que las fuerzas de propagación obran a través del éter de vida, este componente del cuerpo vital crece por la gratificación de los deseos. De este modo, nosotros fortalecemos los dos éteres inferiores del cuerpo vital cuando enviamos nuestra fuerza generadora hacia abajo para la gratificación de nuestro deseo de gozo, y el entretejimiento con los éteres superiores, que forman el cuerpo del alma, se hace más firme y apretado a medida que pasa el tiempo. En vista de que la evolución de nuestros poderes anímicos y la facultad de viajar en nuestros vehículos superiores depende de la desconexión entre los éteres inferiores y el cuerpo del alma, es evidente que gratificando nuestra naturaleza inferior, nos alejamos del objetivo que perseguimos y retrasamos nuestro desarrollo. Tan pronto como se ha colocado el cuerpo vital, el ego envuelto en su cubierta acampanada, flota constantemente cerca de su futura madre. Ella hace sola el trabajo sobre el nuevo cuerpo denso en los primeros 18 o 21 días después de la fertilización, y entonces el ego entra en el cuerpo de la madre y la campana cubre entonces al feto, cerrándose la abertura de la parte inferior. El ego se encuentra entonces una vez más encarcelado en su casa prisión, el cuerpo denso. El momento de entrar en la matriz es uno de los de mayor importancia en la vida, porque cuando el ego se pone en contacto por vez primera con la mencionada matriz o cuerpo vital, ve nuevamente el panorama de su vida venidera, que ha sido impreso en esa matriz por los ángeles registradores con objeto de darle las tendencias requeridas para liquidar el destino maduro en la vida que va a empezar. Pero para ese entonces el ego está ya tan cegado por el velo de la materia que no puede reconocer más el buen fin que se persigue, con tanta claridad como cuando hizo su elección en la región del pensamiento abstracto, y a veces, cuando se le revela en el momento de entrar en el seno de la madre, se queda tan aterrorizado que trata de escaparse. Sin embargo, ya no puede cortar la conexión, pero puede torcerla, así que el cuerpo vital, en vez de quedar concéntrico con el cuerpo denso, puede tener la cabeza vital sobre la del cuerpo denso. Entonces se produce un idiota congénito. Así como el vampiro chupa el éter del cuerpo vital de su víctima y se alimenta de él, así los pensamientos perpetuos de pesar y remordimiento respecto a ciertas cosas, se convierten en un elemental que obra como un vampiro y succiona hasta la vida de la pobre víctima que lo formó, y por la atracción de los recíprocos, continúa alimentándolo, convirtiéndose definitivamente en costumbre dichos pensamientos mórbidos. Si nos entregamos al arrepentimiento y al remordimiento días enteros, como lo hacen algunos, hacemos más que en el purgatorio, pues si bien el tiempo allá se pasa en extirpar el mal, la conciencia se desprende de cada imagen, cuando ésta ha sido arrancada por la fuerza de repulsión. Aquí, en este mundo, en razón del entretejimiento firme del cuerpo de deseos con el vital, estamos en condiciones de revivificar una imagen en nuestra memoria, todas las veces que lo queramos. El cuerpo de deseos se va disolviendo en el purgatorio por la expurgación del panorama de la vida, pero mientras que vivimos en el mundo físico una pequeña cantidad se le agrega, para reemplazar lo que fue expulsado por el remordimiento. Por lo tanto, remordimientos y arrepentimiento, si se practican continuamente, tienen el mismo efecto sobre el cuerpo de deseos, que los baños excesivos sobre el cuerpo vital. Estos dos vehículos se agotan por un aseo excesivo, y por lo tanto es tan peligroso para la salud moral y espiritual de entregarse sin discriminación al arrepentimiento y remordimiento, como es fatal para el bienestar físico de bañarse demasiado. Se debe obrar con discriminación en ambos casos. Así como la fuerza latente en la pólvora y otros explosivos similares puede emplearse para trabajar en pro de los más grandes objetivos de la humanidad, o para cometer los actos más salvajes y bárbaros, así también se puede abusar de las emociones de remordimiento de tal manera que se convierten en un peligro y obstáculo para el ego, en vez de ser una ayuda. Cuando nos entregamos al remordimiento por horas y por días, estamos malgastando una gran fuerza que podría emplearse en los más nobles fines de la vida, pues los arrepentimientos continuos afectan al cuerpo de deseos de la misma manera que los baños excesivos afectan al cuerpo físico. El agua tiene una gran afinidad con el éter y lo absorbe vorazmente.
Cuando tomamos un baño en circunstancias corrientes, eliminamos una gran cantidad de éter emponzoñado de nuestro cuerpo vital, siempre que solo permanezcamos en el baño un tiempo razonable. Después del baño el cuerpo vital queda un tanto debilitado o atenuado y sentimos cierta debilidad. Pero si nuestra salud es buena y no hemos permanecido en el baño demasiado tiempo, pronto recuperamos la deficiencia merced a la corriente de energía que fluye hacia el cuerpo a través del vaso. Y cuando el éter fresco haya reemplazado las sustancias ponzoñosas, atribuimos con razón la renovada vitalidad al baño, sin darnos cuenta exacta de los hechos arriba mencionados. Pero cuando una persona, que no goza de perfecta salud, comienza a bañarse diariamente, o quizás 2 o 3 veces por día, el agua absorbe un exceso de éter, y como la cantidad de fluido que penetra por el vaso también disminuye a causa de la pérdida de tono del átomo simiente situado en el plexo solar, por la atenuada condición del cuerpo vital, resulta imposible para esa persona restablecerse después de las continuas extenuaciones. En consecuencia la salud del cuerpo denso se resiente y ella pierde gradualmente sus fuerzas, convirtiéndose en un verdadero inválido. Capítulo 5. Sueño y ensueños. La actividad del cuerpo vital se despliega tanto en el sueño como en el estado de vigilia, y es sensible al poder de la sugestión. El sueño puede ser inducido por hipnotismo. Tenemos en nuestro cuerpo 2 sistemas nerviosos, el voluntario y el involuntario. El primero es accionado directamente por el cuerpo de deseos, y gobierna los movimientos del cuerpo, empeñándose en romper y destruir, siendo solo parcialmente frenado en su obra destructora por la mente. El sistema involuntario tiene su mejor base en el cuerpo vital y acciona los órganos digestivos y respiratorios, órganos que reponen y restauran el cuerpo denso. Es precisamente esa guerra entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos que produce la conciencia en el mundo físico, pero de no actuar la mente como un freno sobre el cuerpo de deseos, nuestras horas de vigilia serían muy cortas y también nuestras vidas, pues el cuerpo vital sería anulado en sus beneficiosos esfuerzos por el descuidado cuerpo de deseos. Esto lo vemos en el agotamiento que sigue a un exceso de ira, porque la ira es una condición en la cual el hombre pierde el dominio de sí mismo, y entonces el cuerpo de deseos gobierna sin restricciones. No obstante sus esfuerzos, el cuerpo vital lentamente va perdiendo terreno conforme va avanzando el día, las ponzoñas orgánicas se van acumulando en el cuerpo físico e impiden al flujo vital circular libremente y entonces su vibración se hace más y más lenta. Por lo tanto el cuerpo físico muestra signos de cansancio, está agotado. Finalmente el cuerpo vital se paraliza, por así decir, el fluido vital no circula por los nervios en cantidad suficiente como para mantener el equilibrio del cuerpo denso, el cual se vuelve inconsciente y el espíritu ya no puede servirse de él. Esto es el sueño. Igual pasa con el templo del ego, nuestro cuerpo denso, cuando éste se encuentra exhausto. Entonces es necesario que el ego, la mente y el cuerpo de deseo se vacíen el lugar, dejando plena libertad al cuerpo vital, para que lo reponga. De ahí que se produce una separación, cuando el cuerpo denso se duerme. El ego y la mente, envueltos en el cuerpo de deseos, se retiran del cuerpo vital y del denso, permaneciendo los 2 cuerpos inferiores sobre el lecho, mientras que los 2 superiores flotan cerca del cuerpo que duerme. Ahora comienza el proceso de restauración. En las luchas que se producen en el mundo físico, los perjuicios y heridas nunca están de un solo lado. El vencedor tiene también lesiones. Más duro ha sido el combate, más parejas son las lesiones de los combatientes, y más heridas para cada bando. Asimismo sucede con los cuerpos vital y de deseos, que combaten entre sí. Siempre es el cuerpo de deseos que vence, sin embargo su victoria es siempre una derrota, pues debe dejar el campo de batalla y su botín el cuerpo denso en las manos del cuerpo vital vencido y retirarse para reparar su propia armonía destrozada. Entonces, habiendo abandonado el cuerpo que duerme, entra en el océano de energía y armonía que se llama mundo del deseo. Aquí vive de nuevo los incidentes del día, que se presentan en orden inverso, de las consecuencias a las causas, corrigiendo así los embrollos del día y formando imágenes correctas para reemplazar las impresiones falsas que se forman debido a las limitaciones del cuerpo denso. A medida que la armonía del mundo del deseo compenetra el cuerpo de deseos, los errores son reemplazados por la sabiduría y la verdad, y aquel recobra su ritmo y se entona. El tiempo requerido para restaurar el cuerpo de deseos es variable, y depende de si durante el día su vida ha sido muy ilusoria, impulsiva y agotadora.
Entonces, y solo entonces, empieza el trabajo de restauración de los vehículos que quedaron sobre el lecho. El restaurado cuerpo de deseos comienza a vivificar el cuerpo vital, introduciendo energía rítmica en aquel, y el cuerpo vital a su vez actúa sobre el cuerpo denso, eliminando los residuos ponzoñosos, con la ayuda del sistema nervioso simpático, como agente principal. Así el cuerpo denso está completamente restaurado y desbordante de vida, cuando el cuerpo de deseos, la mente y el ego entran por la mañana y lo obligan a despertarse. Sin embargo, a veces ocurre que estamos tan interesados y absorbidos por las cosas de nuestra existencia mundana, que aún después de la paralización del cuerpo vital y la consecuente inconsciencia del cuerpo denso, no podemos decidirnos a dejarlo tranquilo, para comenzar nuestro trabajo de restauración. El cuerpo de deseos se agarra tenazmente a los vehículos inferiores y el ego solo consigue arrastrarlo fuera en parte o medias, con el resultado que comienza a meditar sobre los sucesos del día en esa posición. Durante el estado de vigilia, cuando el ego funciona conscientemente en el mundo físico, todos sus vehículos son concéntricos, es decir, ellos están en el mismo lugar y en la misma posición, pero a la noche, cuando el cuerpo se acuesta para dormir, entonces se produce una separación. El ego envuelto en la mente y el cuerpo de deseos, sale de los cuerpos denso y vital, que permanecen sobre el lecho. Los vehículos superiores flotan encima o en su alrededor, y están conectados con los vehículos inferiores por un cordón plateado, un hilo finito y brillante, parecido a dos números 6 unidos, atados por una extremidad al átomo simiente del corazón, y por la otra al vórtice central del cuerpo de deseos. Durante el sueño el ego se retira del cuerpo denso, pero el cuerpo vital permanece con aquel y el cordón plateado queda intacto. El mundo del deseo es un océano de sabiduría y de armonía. A ese mundo lleva el ego la mente y el cuerpo de deseos cuando los vehículos inferiores quedan dormidos. Allí, el primer cuidado del ego es la restauración del ritmo y armonía de la mente y del cuerpo de deseos. Esta restauración se realiza gradualmente conforme las armoniosas vibraciones del mundo del deseo fluyen a través de ellos. Hay una esencia en el mundo del deseo correspondiente al fluido vital que compenetra el cuerpo denso por medio del cuerpo vital. Los vehículos superiores se sumergen en ese elixir de vida. Cuando se han fortalecido, comienzan a trabajar sobre el cuerpo vital que han dejado con el cuerpo denso dormido. Entonces el cuerpo vital empieza a especializar la energía solar de nuevo, reconstruyendo el cuerpo denso y empleando particularmente el éter químico como medio en ese proceso de restauración. En el estado de vigilia, los varios vehículos del ego, la mente, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital y el cuerpo denso son todos concéntricos. Ocupan el mismo lugar o espacio, y el ego se exterioriza en el mundo físico. Pero a la noche, durante el sueño sin ensueños, el ego, envuelto en el cuerpo de deseos y la mente, sale, dejando el cuerpo físico y el cuerpo vital sobre el lecho, y un hilo fino y brillante, llamado cordón plateado es la única conexión entre los vehículos superiores e inferiores. Pero a veces ocurre que por haber trabajado el ego tan intensamente y con tanto interés en el mundo físico, excitó demasiado el cuerpo de deseos, que ahora se niega a dejar los vehículos inferiores y se sale solamente a medias. Entonces, la conexión entre los centros sensoriales del cuerpo de deseos con los del cuerpo físico no se interrumpe del todo. El ego contempla las escenas y vistas del mundo del deseo, ya muy fantásticas e ilusorias por sí mismas, y las transmite a los centros cerebrales sin conectarlas por medio de la razón. De ahí provienen todos los sueños fantásticos y tontos que tenemos. Ocurre, sin embargo, que a veces el cuerpo de deseos no se retira del todo, así que una parte de él permanece relacionada con el cuerpo vital, el vehículo de la percepción sensorial y de la memoria. El resultado es que la restauración se realiza únicamente en parte, y que las escenas y acciones del mundo del deseo llegan a la conciencia física como en sueños. Por supuesto, la mayoría de los ensueños son confusos porque el eje de la percepción está torcido, debido a la relación impropia entre uno y otro cuerpo. La memoria es también confusa por la incongruente relación de los vehículos. Como resultado de la pérdida de la fuerza restauradora, se origina un fatigoso sueño lleno de ensueños, y en consecuencia el cuerpo se siente muy cansado al despertar.
Se puede decir que el cuerpo vital está conformado por puntos que surgen en todas direcciones, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, abajo y por todo el cuerpo, penetrando cada uno de sus minúsculos puntitos a través del centro de cada átomo químico, haciéndolo vibrar con mayor intensidad que lo que sería natural en él. Este cuerpo vital interpenetra el cuerpo físico desde el nacimiento hasta la muerte, en todo momento, excepto cuando la circulación de la sangre se detiene en alguna parte, como cuando nos oprimimos el brazo contra el borde de una mesa y se nos duerme. Si se mira entonces clarividentemente, veremos la mano etérica colgando por debajo de la visible como si fuera un guante, y los átomos químicos de la mano manteniendo su ritmo vibratorio lento, que les es normal. Cuando palmoteamos la mano para despertarla, entonces sentimos una especie de hormigueo, causado por esos diminutos puntitos al penetrar nuevamente en los átomos adormecidos de la mano y ponerla otra vez en intensa vibración. El cuerpo vital también abandona el cuerpo denso de la misma manera al morir la persona. Las personas que se han estado ahogando y que luego han reaccionado, experimentan un sufrimiento intenso, causado por la entrada de estos puntos, que lo sienten como fuertes pinchazos. Durante el día, mientras se está absorbiendo el fluido solar en grandes cantidades, estas puntas del cuerpo vital están como distendidas por el fluido vital. Pero conforme va avanzando el día y las ponzoñas orgánicas se van acumulando en el cuerpo físico más y más, el fluido vital fluye con menor rapidez. Por la noche sobreviene un tiempo en que las puntas del cuerpo vital ya no obtienen todo el suministro necesario de fluido vitalizador y entonces se encurvan y los átomos del cuerpo vibran con pesadez. Esto produce la sensación de cansancio, de embotamiento y fatiga que siente el ego. Por último, llega un momento en que el cuerpo vital sufre una paralización y las vibraciones del cuerpo denso se tornan tan lentas que el ego ya no puede mover el cuerpo y se ve obligado a retirarse para que los vehículos puedan restablecerse. Entonces decimos que el cuerpo está dormido. Sin embargo, el sueño no es un estado inactivo, porque si lo fuera no se produciría la menor diferencia en la sensación que experimentamos por la mañana, si no existiera restablecimiento causado por el sueño. La misma palabra restablecimiento implica una actividad. Cuando un edificio ha sido deteriorado por el uso constante, es necesario restaurarlo refaccionándolo, entonces los inquilinos deben irse para que los obreros puedan realizar su trabajo. Por razones parecidas el ego se retira de su morada todas las noches y de la misma manera que los obreros trabajan en el edificio para rehabilitarlo nuevamente, así también el ego tiene que trabajar para poner su cuerpo en condiciones de volverlo a utilizar, siendo ese el trabajo que realizamos todas las noches, aunque no tengamos conciencia del mismo al despertar. Esta actividad es la que elimina las toxinas del organismo, dando por resultado que por la mañana, al despertar el cuerpo, se encuentre fresco y descansado. El tiempo que necesita el cuerpo de deseos para restaurar y restablecer el ritmo de los cuerpos vital y denso, depende de la manera en que hayamos empleado el cuerpo denso durante el día. Si lo hemos hecho agitarse y esforzarse, las inarmonías se producirán en mayor cantidad y el cuerpo de deseos necesitará emplear la mayor parte de la noche para restaurar la armonía y el ritmo. De esta manera está el hombre ligado a su cuerpo día y noche. Pero cuando aprende a ser eficaz y a descansar en la acción, domina sus energías durante el día y cesa de malgastarlas en palabras o actos innecesarios, comienza a dominar su carácter, a impedir las inarmonías debido a sus incorrectas observaciones, y entonces el cuerpo de deseos no necesitará trabajar durante toda la noche para restaurar al cuerpo denso. Parte de la noche podrá entonces emplearse para trabajar afuera. Si los centros de los sentidos del cuerpo de deseos están suficientemente desarrollados, como suelen estarlo en la mayoría de los hombres inteligentes, el hombre puede soltar el cable y viajar en el mundo del deseo. Entonces es posible influir sobre la persona, infundiendo en su cerebro los pensamientos e ideas que deseamos comunicarle. Sin embargo, en esos casos no podemos obligarla a hacer nada o aceptar otras ideas que no sean las que estén en armonía con sus propias tendencias. Es imposible ordenarle que haga algo y obligarla a obedecer, como ocurre cuando el alma ha sido expulsada del cuerpo por el hipnotizador, porque es el cerebro el que mueve los músculos, y durante el sueño natural el cerebro está interpenetrado por el propio cuerpo vital, teniendo un perfecto dominio de sí mismo, mientras que durante el sueño hipnótico, los pases del hipnotizador han expulsado el éter del cuerpo vital del cerebro hasta los hombros de la víctima, quedando alrededor de su garganta como si fuera el cuello de un suéter.
Entonces el cerebro denso queda abierto al éter del cuerpo vital del hipnotizador que ha desplazado al de su verdadero dueño. Entonces durante el sueño hipnótico la víctima no tiene libertad para elegir sus ideas o los movimientos que tenga que hacer con su cuerpo, pero durante el sueño ordinario conserva su libertad. En realidad, este método de sugestión durante el sueño es algo que las madres encontrarán muy útil para tratar a sus hijos díscolos o rebeldes, porque si la madre se sienta al lado de la cama del niño, le toma de la mano y le habla como si estuviera despierto, podrá infundir en él las ideas o comportamiento que desearía que tenga cuando esté despierto, y verá que en muchísimos casos esas ideas arraigarán en su hijo fácilmente. También este sistema es muy útil cuando se trata a una persona enferma o adicta a la bebida, y si la madre, las enfermeras u otros utilizan este método, verán que es posible infundir esperanza y hasta curar a los pacientes ayudándoles a restablecerse o recuperar el dominio de sí. Este método, por supuesto, puede utilizarse también con fines malos, pero lo explicamos, debido a que creemos que el bien que se puede hacer de esta manera superará grandemente los pocos casos en que personas extraviadas lo empleen con fines perversos. Contemplando desde el punto de vista de una sola vida, los sistemas empleados por los curanderos del llamado movimiento Immanuel parecerían producir muchísimo bien. Se sienta al paciente en una silla, se le hace dormir y se le infunden ciertas sugestiones. Luego se pone de pie, y se halla curado de su mal hábito. De borracho se convierte en un ciudadano respetable, que cuida de su esposa y de su familia, y según todas las apariencias el beneficio obtenido es innegable. Pero si contemplamos las cosas desde un punto de vista mucho más profundo, el del ocultista, que ve esa vida como una entre tantas, y que toma en consideración el efecto causado en los vehículos invisibles de esa persona, entonces el caso es completamente distinto. Cuando se sumerge a una persona en el nuevo sueño hipnótico, el hipnotizador hace pases sobre ella, los cuales expulsan el éter de la cabeza del cuerpo denso, sustituyéndolo por el éter del hipnotizador. Entonces el sujeto se encuentra completamente bajo el dominio del otro. Carece de libre albedrío y, por lo tanto, las así llamadas sugestiones son, en realidad, órdenes que la víctima no tiene más remedio que obedecer. Además, cuando el hipnotizador retira su éter y despierta a la víctima, no puede extraerlo del todo. Para usar una comparación diremos que así como una pequeña parte del magnetismo infundido en una dínamo antes de que ésta se ponga en marcha por primera vez, queda atrás, para ponerlo nuevamente en marcha cada vez que se usa, así también siempre queda un pequeño residuo de éter del cuerpo vital del hipnotizador en la médula oblongada de la víctima, que viene a ser como un garrote que el hipnotizador mantiene amenazante sobre aquella toda la vida. A esto se debe que las sugestiones que haya dado en cierto momento, sean cumplidas mucho más tarde, cuando la víctima está completamente despierta. Capítulo 6. La muerte y los mundos invisibles. Cuando llega la muerte, se produce una desconexión del cuerpo vital y los vehículos superiores entran en los mundos invisibles. El átomo simiente queda con el ego cuando éste pasa por los mundos celestes, para servir como núcleo al cuerpo vital en su próxima reencarnación. La vida sobre la Tierra se prolonga hasta que se cumpla la serie de acontecimientos pronosticados en la rueda de la vida, el horóscopo. Y cuando el espíritu alcanza nuevamente la región de Samael, el ángel de la muerte, la misteriosa octava casa, entonces se rompe el cordón plateado, y el espíritu vuelve a Dios, su creador, hasta que comience una nueva vida, u otro día en la escuela terrestre. El espíritu entonces nace otra vez en este mundo, para que pueda progresar en las artes y en la edificación de su templo interno. Merced a la muerte, ha sido posible para los ángeles enseñar a la humanidad, en el intervalo entre la muerte y un nuevo nacimiento, cómo construir un cuerpo que va perfeccionándose gradualmente. Si hubiera aprendido el hombre en ese lejanísimo pasado a renovar su cuerpo vital, como aprendió a generar un cuerpo de su voluntad para satisfacer su deseo, entonces la muerte sería una imposibilidad y el hombre se hubiera convertido en un ser inmortal al par de los dioses. Pero también hubiera inmortalizado sus imperfecciones, haciendo el progreso imposible. Esta es la renovación del cuerpo vital que se refiere la Biblia en la expresión comer del árbol de vida. En la época en que sus ojos fueron abiertos respecto a la generación, el ser humano era un ser espiritual, cuyos ojos todavía no habían sido cegados por el mundo material, y de haber descubierto el secreto de cómo se vitaliza el cuerpo a voluntad, hubiese frustrado así a la evolución.
Vemos pues que la muerte, cuando ella viene naturalmente, no es una maldición, sino nuestro mejor y más fiel amigo, pues nos libera de un instrumento que se ha hecho inútil para nuestro progreso. La muerte nos sustrae también de un ambiente que ya no nos conviene, por haber crecido espiritualmente, llevándonos a otro mejor y más libre, donde podemos progresar hacia la perfección y aprender a construir un cuerpo más perfecto. Durante la vida, con la paralización del cuerpo vital a la noche termina nuestra percepción del mundo que nos rodea y nos obliga a perdernos en la inconsciencia del sueño. Cuando el cuerpo vital se paraliza al producirse la muerte, y el panorama de la vida se termina, nos volvemos inconscientes por algún tiempo, que puede ser más o menos largo, según los individuos. La oscuridad parece envolver al espíritu. Luego se despierta y vagamente empieza a percibir la luz del otro mundo y se acostumbra gradualmente a las nuevas condiciones que le rodean. Es una experiencia similar a lo que experimentamos cuando salimos de un cuarto oscuro a la luz del sol, que nos ciega por su resplandor, hasta que las pupilas de nuestros ojos no se hayan contraído lo bastante como para admitir solamente tanta luz cuanto puede soportar nuestro organismo. Cuando el hombre fallece, se lleva consigo en la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital, siendo este último el que contiene los cuadros de su pasada vida, y durante los 3 días y medio que siguen a la muerte estos cuadros se graban en el cuerpo de deseos, para constituir así la base de la vida purgatorial del ser humano y también las del primer cielo, donde se expurga el mal y se asimila el bien. La experiencia de la vida misma se olvida, de la misma manera que hemos olvidado el proceso de aprender a escribir, aunque conservamos la facultad o poder de hacerlo. Así ocurre con el extracto acumulado de todas las experiencias, tanto de las pasadas vidas terrestres, como de las pasadas existencias en el purgatorio y los varios cielos, que son retenidas por el ser humano y constituye algo así como su capital en la próxima vida. Los sufrimientos que ha tenido que soportar le hablan como la voz de la conciencia, y el bien que haya hecho le imparte un carácter más noble y altruista. Poco importa por cuánto tiempo podemos retener al espíritu, e impedir que pase al más allá, por fin siempre llega el momento cuando ya no ayuda ningún estimulante y el moribundo da el último suspiro. Entonces el cordón plateado, de que habla la Biblia, y que mantiene unidos los vehículos superiores e inferiores, se rompe en el corazón, causando la paralización de este órgano. Esta ruptura suelta el cuerpo vital, el cual con el cuerpo de deseos y la mente, flota sobre el cuerpo físico de 1 o 3 días y medio, mientras que el espíritu está examinando su vida pasada, lo que es muy importante para sus experiencias en la vida post-mortem. De esto depende toda su existencia, de la muerte hasta la próxima reencarnación. Todos los pueblos antiguos, tanto los orientales como los occidentales, sabían mucho más que nosotros sobre el nacimiento y la muerte, conocimiento que se perdió en los tiempos modernos, debido a que la visión espiritualmente era más prevalente entonces. Hasta nuestros días, por ejemplo, muchos campesinos de Noruega aseguran poder ver el espíritu saliendo del cuerpo al morir una persona, en forma de una nube blanca alargada, lo que es, por supuesto, el cuerpo vital. La enseñanza Rosacruz, respecto a que los difuntos quedan flotando sobre su morada terrestre por algún tiempo después de su fallecimiento, y que asumen un cuerpo luminoso y se afligen mucho por el dolor de sus seres queridos, era de conocimiento general entre los antiguos escandinavos. Cuando el fallecido rey Helge de Dinamarca se materializó para aliviar el dolor de su viuda, y ella exclamó acongojada: «El rocío de la muerte ha bañado su cuerpo de guerrero», él contestó: «Oh tú, Sigruna, eres la única causa de que Helge esté empapado con el rocío de la muerte. Tú no quieres cesar en tu dolor, ni secar tus amargas lágrimas que sangreantes caen sobre mi alado pecho. Son ellas las que no me dejan descansar». Cuando la autora del Servicio de los Ángeles tenía alrededor de 18 años, una de sus amigas, que se llamaba Maugie, se sintió mal repentinamente y murió en sus brazos. La autora nos cuenta: «Al dejar de latir su corazón yo vi distintamente ascender de su cuerpo algo parecido al humo al vapor, igual como sale de la olla cuando hierve el agua. Esta emanación subió un poco y se convirtió en una figura muy parecida a la de mi amiga. Primeramente nublada y poco visible, gradualmente se ponía más visible con contornos bien definidos, estaba vestida de blanco en algo vaporoso, flotante y debajo se veían bien las líneas del cuerpo. Era mi amiga, pero con la cara iluminada, sin rastros del espasmo doloroso que causó su muerte.
Este relato coincide con lo que decimos nosotros al morir. Cuando el cordón plateado se rompe en el corazón, el cuerpo vital sale por las suturas del cráneo y flota sobre el cuerpo. Cuando el espíritu está pasando al otro mundo, se lleva el cuerpo de deseos, la mente y el cuerpo vital, siendo este último el que contiene las imágenes de la vida pasada. Estas se graban entonces en el cuerpo de deseos durante los 3 días y medio que siguen a la muerte. Luego el cuerpo de deseos se convierte en árbitro del destino del hombre en el purgatorio y en el primer cielo. Los sufrimientos que ha tenido que soportar por la expurgación del mal y la alegría que experimentó contemplando el bien que ha hecho, se llevan como conciencia en la nueva encarnación, para que el individuo se abstenga de volver a cometer los errores de las vidas pasadas, incitándolo a hacer en mayor escala todo lo que era causa de alegría en dichas vidas. En el momento de la muerte, cuando el átomo simiente que se encuentra en el corazón y que contiene todas las experiencias de la vida pasada en forma panorámica, se rompe, el espíritu abandona el cuerpo físico, llevándose consigo todos los cuerpos sutiles. Entonces queda flotando sobre el cuerpo de su muerto, desde unas cuantas horas hasta 3 días y medio. El factor que determina este periodo es el vigor del cuerpo vital, el vehículo que constituye el cuerpo del alma de que se habla en la Biblia. Entonces se presenta una reproducción pictórica de la vida, un panorama en orden invertido, de la muerte al nacimiento, y esas imágenes se graban en el cuerpo vital. Durante este tiempo la conciencia del espíritu está concentrada en el cuerpo vital o, por lo menos debe estarlo y, por lo tanto, no experimenta sentimiento alguno. Las imágenes que se imprimen en el vehículo de los sentimientos y de las emociones, el cuerpo de deseos, son la base del sufrimiento subsiguiente en la vida del purgatorio ocasionada por malas obras y del goce que se siente en el primer cielo, como resultado de las obras buenas llevadas a cabo en la vida que ha expirado. Estos son los hechos que el autor pudo observar personalmente acerca de la muerte en la época que se le impartieron las primeras enseñanzas. Entonces, con la ayuda del maestro tuvo acceso a las reproducciones panorámicas de personas que estaban pasando el umbral de la muerte. Pero las investigaciones realizadas en los últimos años han revelado el hecho adicional de que existe otro proceso que se produce en esos días importantes que siguen a la muerte. En el cuerpo vital se produce una separación similar a la que causa la iniciación, de tal manera que la parte de ese vehículo, que puede llamarse alma, se une con los vehículos superiores y constituye así la base de la conciencia en los mundos invisibles, después de la muerte. La parte inferior, que queda descartada, vuelve al cuerpo físico y queda flotando sobre la tumba del mismo en la gran mayoría de los casos, en la forma indicada en el concepto Rosacruz del cosmos. Esta división del cuerpo vital no es la misma en todas las personas, sino que depende de la naturaleza de la vida que se ha llevado y del carácter de la persona que ha muerto. En casos extremos esta división varía muchísimo de lo normal. Este punto, muy importante, se pudo poner en claro en muchos casos de supuestas obsesiones que fueron investigadas en nuestra sede. En realidad, esos casos fueron los que permitieron los descubrimientos tan notables y trascendentales, producidos por nuestras más recientes investigaciones acerca de la naturaleza de la obsesión que sufrían las personas que nos consultaban. Como podía esperarse, por supuesto, la división en estos casos demostraba una preponderancia del mal, y entonces hicimos muchos esfuerzos para descubrir si no existía otra clase de personas en las que se produjera una división diferente, con preponderancia del bien. Con gran placer pudimos observar que así era el caso, y después de considerar todos los hechos descubiertos, comparándolos unos con otros, creemos que podemos dar la siguiente descripción y sus razones. El cuerpo vital tiende a construir y formar el físico, mientras que nuestros deseos y emociones lo destruyen. Esta lucha entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos, es lo que produce la conciencia en el mundo físico, y la que endurece los tejidos, de manera que el suave cuerpo del niño se va endureciendo gradualmente y arrugándose en la vejez, a la que sigue la muerte. La moralidad o inmoralidad de nuestros deseos y emociones, actúa de manera similar sobre el cuerpo vital. Cuando los impulsos que nos guían están constituidos por la devoción a elevados ideales,
Cuando la naturaleza devocional ha tenido plena libertad de expresarse años y años con la mayor frecuencia posible, y especialmente cuando todo esto se ha realizado mediante la práctica de los ejercicios que se dan a los probacionistas de la Fraternidad Rosacruz, van disminuyéndose gradualmente los éteres químico y vital, desvaneciéndose los apetitos animales y aumentando la calidad de los éteres luminoso y reflector que ocupan el lugar de aquellos. Como resultado de esto, la salud de esas personas no es tan robusta como las de los demás que viven una vida inferior, que a su vez atrae a los éteres químico y vital en proporción a la extensión de sus vicios, con exclusión parcial o total de los éteres superiores. De este hecho se derivan algunas consecuencias sumamente importantes en relación con la muerte. Como el éter químico es el que cementa las moléculas del cuerpo en sus lugares respectivos y las mantiene allí durante la vida, cuando solo existe un mínimo de este material, la desintegración del cuerpo físico después de la muerte tiene que ser rápida. Al ocurrir la muerte, se produce una separación. El átomo simiente se extrae del ápice del corazón por el nervio neumogástrico saturnino, a través de los ventrículos y por el cráneo Gólgota. Y entonces todos los átomos del cuerpo vital se liberan de la cruz del cuerpo denso con el mismo movimiento en espiral que desatornilla cada átomo prismático etérico de su envoltura física. Este proceso puede ser más o menos violento según la causa de la muerte. Una persona anciana cuya vitalidad iba disminuyendo poco a poco, puede quedarse dormida y despertarse del otro lado del velo, sin tener conciencia de cómo ocurrió el cambio. Una persona devota y religiosa que se preparó para el más allá con oraciones y meditaciones, puede también salir de este mundo fácilmente. Las personas que se congelan, según la opinión del autor, tienen la más fácil muerte entre los accidentados, siendo el ahogado la próxima. Pero cuando el individuo es joven y sano, especialmente si no tiene convicciones religiosas y es de tendencia materialista, entonces los átomos prismáticos etéricos están tan firmemente entrelazados con los físicos, que se necesita un tirón fuerte para desconectar el cuerpo vital. Cuando la separación del cuerpo físico de los vehículos superiores ya ha sido efectuada, y el cuerpo está muerto, como decimos, entonces se separan los éteres luminoso y reflector del átomo prismático y es esta substancia, como se explica en el concepto Rosacruz del cosmos, la que se moldea en imágenes de la vida pasada y se graba en el cuerpo de deseos, el cual entonces empieza a sentir todos los dolores y alegrías de la vida pasada. La parte del cuerpo vital, formada por los éteres químico y de vida prismáticos, retorna al cuerpo físico, flotando sobre la tumba y desintegrándose con él. Los vehículos superiores vital, de deseos y mental pueden verse abandonando al cuerpo denso con un movimiento de espiral, llevando consigo el alma de un átomo denso. No el átomo en sí mismo, sino las fuerzas que obraban a través de él. El resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo físico durante la vida que acaba de terminar se ha impreso sobre este átomo especial. Mientras que todos los demás átomos del cuerpo denso se han ido renovando de vez en cuando, este átomo permanente ha subsistido y ha permanecido estable no solo a través de una sola vida, sino que ha formado parte de todos los cuerpos físicos empleados por un ego particular. A la muerte, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de otra vida física, sirviendo así como núcleo en torno del cual se construirá el nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo ego. Por lo tanto, se le llama el átomo simiente. Durante la vida, el átomo simiente está situado en el ventrículo izquierdo del corazón, cerca del ápice. Al ocurrir la muerte, dicho átomo simiente sube al cerebro por medio del nervio neumogástrico, abandonando el cuerpo denso, junto con los vehículos superiores, por medio de la sutura de los huesos parietal y occipital. Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una especie de cordón o hilo brillante plateado, muy parecido a dos números 6 unidos, el uno derecho y el otro invertido, conectados ambos por las extremidades de sus horquillas. Un extremo está unido al corazón por medio del átomo simiente y la rotura de aquel produce la paralización del corazón. El cordón no se rompe hasta que el panorama de la pasada vida, contenido en el cuerpo vital, haya sido contemplado.
Debe tenerse mucho cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que hayan pasado 3 días por lo menos después de la muerte, porque mientras el cuerpo vital está con los vehículos superiores, y estos permanezcan unidos al cuerpo denso por medio del cordón plateado, cualquier examen post-mortem o herida que se haga al cuerpo denso será sentida, en cierto grado, por el hombre. La cremación debe ser evitada especialmente en los 3 primeros días después de la muerte, porque tiende a desintegrar el cuerpo vital, cuerpo que debe permanecer intacto hasta que el panorama de la vida que acaba de terminar se haya impreso en el cuerpo de deseos. El cordón plateado se rompe en el punto donde los 6 se unen, permaneciendo la mitad con el cuerpo denso y la otra mitad con los vehículos superiores. En cuanto se rompe este cordón, el cuerpo denso está completamente muerto. A principios de 1906 el Dr. McDougall hizo una serie de experimentos en el Hospital General de Massachusetts, con el objeto de determinar si algo invisible de ordinario dejaba el cuerpo al morir. Con este propósito construyó una balanza capaz de registrar hasta 1/10 de onza. Una persona agonizante, metida en su lecho, fue colocada en uno de los platillos de la balanza, la que fue equilibrada colocando pesas en el platillo opuesto. En todos los casos se notó que en el preciso momento en que la persona agonizante exhalaba su último aliento, el platillo que contenía las pesas descendía muy abruptamente, elevándose por consiguiente el lecho con el cuerpo situado en el otro platillo, mostrando así que algo invisible, pero ponderable y pesado, había dejado el cuerpo. Enseguida los diarios anunciaron a todo viento que el Dr. McDougall había pesado el alma. El ocultismo acoge con júbilo los descubrimientos de la ciencia moderna, porque invariablemente corroboran lo que la ciencia oculta había ya promulgado mucho tiempo antes. Los experimentos del Dr. McDougall mostraban concluyentemente que algo invisible a la vista ordinaria abandonaba el cuerpo al morir, como lo ven los clarividentes desarrollados y como se ha indicado en conferencias y obras literarias muchos años antes del descubrimiento del Dr. McDougall. Pero ese algo invisible no es el alma. Hay una gran diferencia. Los reporteros hicieron conclusiones prematuras cuando aseguraron que los científicos habían pesado el alma. El alma pertenece a reinos superiores y no puede pesarse en balanzas físicas, aunque éstas pudiesen registrar la millonésima parte de 1 gramo en vez de 1/10 de onza. Lo que los científicos pesaron fue el cuerpo vital, que está formado por 4 éteres y pertenece al mundo físico. Como hemos visto, cierta cantidad de este éter está superpuesta sobre el éter que envuelve cada partícula del cuerpo humano y permanece confinado allí durante la vida del cuerpo físico, aumentando ligeramente el peso del cuerpo denso de las plantas, de los animales y del hombre. A la muerte se escapa, y de ahí la disminución de peso notada por el médico citado, cuando morían las personas con quienes experimentaba. Este hecho de la vida que sigue a la muerte es parecido al que tiene lugar cuando uno se ahoga o se cae de una altura. En tales casos el cuerpo vital abandona también el cuerpo denso y el hombre ve su vida en un relámpago, porque pierde la conciencia enseguida. Por supuesto, el cordón plateado no se rompe, pues de lo contrario no habría resurrección posible. Cuando la resistencia del cuerpo vital ha llegado a su límite, se paraliza en la forma descrita cuando consideramos el fenómeno del sueño. Durante la vida física, cuando el ego gobierna sus vehículos, esta paralización hace que terminen las horas de vigilia. Pero después de la muerte, cuando el cuerpo vital finaliza el panorama retrospectivo, obliga al hombre a entrar en el mundo del deseo. El cordón plateado se corta en el sitio donde los 6 se unen, y la misma división se efectúa que durante el sueño, pero con esta diferencia importante, que aunque el cuerpo vital vuelve hacia el cuerpo denso ya no lo interpenetrará más, sino que simplemente flotará sobre él. Permanece flotando sobre la tumba, disgregándose sincrónicamente con el vehículo denso. De ahí que para el clarividente desarrollado, un cementerio sea un espectáculo nauseabundo, y bastaría con que algunas personas pudieran verlo, para que no se necesitara mayor argumentación para inducirnos a cambiar el antihigiénico y malsano método de enterrar a los muertos, por el más racional de la cremación, que devuelve los elementos a su condición primordial, sin que ocurra ninguna cosa objetable y los desagradables incidentes del proceso de disgregamiento lento. Al dejar el cuerpo vital, el proceso es muy parecido al que se verifica al dejar el cuerpo denso. Las fuerzas de vida de un átomo se llevan para ser empleadas como núcleo del cuerpo vital en la futura encarnación.
En esta forma, al entrar el hombre en el mundo del deseo lleva consigo los átomos simientes de los cuerpos vital y denso, además del cuerpo de deseos y la mente. Cuando el hombre muere, le parece que se hincha en su cuerpo vital, que crece inmensamente hasta adquirir proporciones colosales. Este sentimiento es debido, no a que el cuerpo crezca realmente, sino que las facultades perceptivas reciben tantas impresiones de varias fuentes, que parece que todas están a mano. Cuando el hombre fallece y pierde sus cuerpos vital y denso, se encuentra en las mismas condiciones que cuando está dormido. El cuerpo de deseos, según ya se explicó, no tiene órganos dispuestos para ser empleados, y se transforma de un ovoide, en una figura que se parece al cuerpo denso que ha sido abandonado. Podemos fácilmente comprender que debe haber un intervalo de inconsciencia parecido al sueño, y después el hombre despierta en el mundo del deseo. No sin cierta frecuencia ocurre a muchas personas el permanecer durante largo tiempo inseguros de lo que les está ocurriendo. No comprenden que han muerto. Ven que pueden pensar y moverse, pero a veces, cuesta mucho trabajo conseguir hacerles creer que están realmente muertos. Comprenden que hay algo diferente, pero no entienden qué es lo que pasa. Cuando llega el momento que finaliza la vida en el mundo físico, la utilidad del cuerpo denso ha terminado y el ego se retira de él por la cabeza, llevándose consigo la mente y el cuerpo de deseos, como lo hace todas las noches durante el sueño. Pero ahora el cuerpo vital ya no tiene utilidad, así que también es retirado y una vez que el cordón plateado que une los vehículos superiores a los inferiores se rompe, no puede ser más reparado. Recordaremos que el cuerpo vital está compuesto de éter, superimpuesto sobre los cuerpos densos de las plantas, de los animales, y del ser humano, durante la vida. El éter es una sustancia física y tiene peso, por lo tanto, la única razón por la que los cientistas no lo han podido pesar es porque no tienen medios para reunir cierta cantidad y ponerlo en una balanza. Pero al producirse la muerte y salir el cuerpo etérico del físico, siempre se produce una disminución del peso, lo que demuestra que algo, aunque invisible, acaba de abandonar el cuerpo material en ese momento. El cordón plateado que une los vehículos superiores con los inferiores, termina en el átomo simiente del corazón. Cuando la vida material llega a su término en el curso natural, las fuerzas del átomo simiente se desprenden, pasan a lo largo del nervio neumogástrico, por el lado posterior de la cabeza y el cordón plateado, junto con los vehículos superiores. Su ruptura en el corazón es lo que señala la muerte física. Pero el cordón plateado no siempre se rompe enseguida, sino que algunas veces dura varios días. En nuestra conferencia N3 de Cristianismo Rosacruz, ya hemos dicho que el cuerpo vital es el depósito, tanto de la memoria consciente como de la inconsciente. En el cuerpo vital queda grabado indeleblemente todo acto y experiencia de la vida pasada, como si fuera un panorama fotográfico. Cuando el ego lo ha retirado del cuerpo denso, toda la vida, tal como ha quedado registrada en la memoria subconsciente, queda abierta ante la visión de la mente. El retiro parcial del cuerpo vital de una persona que se está ahogando, es lo que le hace ver toda su vida pasada. Pero entonces es algo así como en un relámpago que precede a la inconsciencia. El cordón plateado permanece intacto, pues de lo contrario no se podría reaccionar. En el caso de un espíritu que pasa al más allá, el movimiento es más lento. El hombre permanece como espectador, mientras los cuadros se suceden unos a otros retrospectivamente, desde la muerte al nacimiento, de tal manera que primero contempla los acontecimientos inmediatamente anteriores a la muerte, retrocediendo a sus años de madurez, juventud, niñez, infancia, hasta terminar con el nacimiento. El hombre, en esos momentos, no tiene ninguna sensación con respecto a los mismos, pues el objeto es que se grabe bien al panorama en el cuerpo de deseos, que él hace desde la sensación, y de esa impresión surgirán los sentimientos cuando el ego penetre en el mundo del deseo, aunque debemos hacer notar que la intensidad de esos sentimientos depende de cuánto tiempo se haya empleado en el proceso de su grabación y de la atención que ha prestado el hombre a ello. Si se le ha dejado tranquilo durante un largo periodo, se producirá una grabación muy nítida en el cuerpo de deseos. Sentirá más agudamente en el purgatorio todo el mal que haya hecho y será más abundantemente fortalecido en sus buenas cualidades en el cielo, y aunque la experiencia misma se pierda en las vidas futuras, quedarán los sentimientos, como la pequeña voz insonora. Cuando esos sentimientos se hayan arraigado fuertemente en el cuerpo de deseos del ego, esta voz hablará en términos claros y terminantes.
y le impulsará decididamente a desistir de todo lo que le causó dolor en la vida pasada, compeliéndole a someterse a todo lo bueno. Por consiguiente, el panorama pasa retrospectivamente, de manera que el ego ve primero los efectos y luego las causas que los provocaron. En cuanto a lo que determina la duración del panorama, debemos recordar que lo establece la paralización del cuerpo vital, que obliga a los vehículos superiores a retirarse. De manera que, después de la muerte, cuando el cuerpo vital sufre el colapso, el ego tiene que retirarse y el panorama termina. La duración del panorama depende, pues, del tiempo que una persona sea capaz de mantenerse despierta cuando llega el caso. Algunas personas solo pueden permanecer despiertas varias horas, otras pueden aguantar varios días, dependiendo todo del vigor de su cuerpo vital. Cuando el ego ha abandonado el cuerpo vital, este último se siente atraído por el cuerpo denso y permanece flotando sobre la tumba, descomponiéndose simultáneamente con aquel, siendo un espectáculo desagradable para el clarividente que tenga que pasar por un cementerio y contemplar todos esos cuerpos vitales en descomposición, que indican el estado en que se encuentran los respectivos cuerpos enterrados. Si hubiera más clarividentes, la incineración se adoptaría enseguida como medida de precaución para nuestros sentimientos, ya que no por razones sanitarias. Nuestras últimas investigaciones indican claramente que cuando un hombre espiritualiza sus vehículos, la constitución del cuerpo vital, formado de éter, se cambia radicalmente. En el ser humano ordinario, siempre predominan los dos éteres inferiores, el químico y el de vida, que llevan a cabo la construcción del cuerpo físico y su propagación, y hay una parte mínima de los éteres superiores, el luminoso y el reflector, que se hacen cargo de las percepciones sensoriales y de las cualidades espirituales superiores. Al morir, el cuerpo del hombre común se coloca en la tumba y el cuerpo vital flota sobre esta, a más o menos 2 pies de altura, desintegrándose gradualmente. El cuerpo denso se desintegra simultáneamente. Sin embargo, cuando decimos que se pudre y desintegra, en realidad queremos decir que está mucho más lleno de vida que cuando el hombre moraba en él, pues cada diminuta partícula ahora está a cargo de una vida separada e individual. Comienza a asociarse con sus vecinos, la unidad de una vida individual es sobrepasada por una comunidad de muchas vidas. De ahí que digamos de los cuerpos que se pudren y desintegran, que están llenos de vida por los gusanos. Mientras más sólido y grosero sea el vehículo denso, más tiempo se requiere para su desintegración, porque el cuerpo vital flotando encima, tiene un poder magnético que domina las moléculas del cuerpo denso. Los dos éteres superiores vibran a un ritmo mucho más acelerado que los inferiores, y cuando un hombre, por medio de pensamientos espirituales, ha acumulado en torno suyo un gran volumen de este éter, que viene a formar su cuerpo vital, entonces las vibraciones del cuerpo denso también se aceleran. En consecuencia, cuando el hombre deja su cuerpo al morir, queda muy poco o nada del cuerpo vital inferior para dominar a las moléculas del cuerpo físico. Por lo tanto, la desintegración es muy rápida. Pero esto es difícil de comprobar, porque son muy escasos los seres humanos suficientemente desarrollados espiritualmente para que se note la diferencia. Recordaremos que en la Biblia se dice que ciertas personas fueron trasladadas, y se dice también del cuerpo de Moisés, que era tan vibrante que brilló, y que no se encontró luego, etc. En realidad, fueron casos de desintegración cuando el cuerpo retornaba a sus elementos. Lo que sucedió también cuando el cuerpo de Cristo fue sepultado, su desintegración tuvo lugar casi instantáneamente. Sin embargo, mientras el arquetipo del cuerpo físico perdura, está siempre tratando de atraerse materiales físicos, materiales que luego moldea de acuerdo a la forma del cuerpo vital. Por lo tanto, resulta difícil al auxiliar invisible que deja su cuerpo físico, quedarse en el espacio sin materializarse. En el momento que su voluntad de alejar de sí mismo toda substancia física se aminora un poco, materiales de la atmósfera que lo rodea se adhieren a él como limaduras de hierro magneto, entonces él se hace visible y tangible en la medida que lo desee. Asimismo está en condiciones de desempeñarse en trabajos físicos, cuando y donde sean necesarios, no importa si él se encuentra a miles de kilómetros de distancia de su cuerpo. Por otro lado, lo que realmente trae la muerte es el colapso del arquetipo del cuerpo denso. Asimismo, los espíritus que se han ido de esta vida terrestre pueden solo materializarse con la ayuda de un medium, del cual extraen su cuerpo vital viviente, se envuelven en él y así atraen las sustancias físicas que son necesarias para hacerse visibles a los presentes.
Durante la vida y en el estado de vigilia, los vehículos del ego están unidos concéntricos, pero al morir, el ego, envuelto por la mente y el cuerpo de deseos, sale del cuerpo denso y como las funciones vitales han terminado también, el cuerpo vital se retira del cuerpo denso, dejándolo inanimado sobre el lecho. Un diminuto átomo se recoge del corazón y el resto del cuerpo se desintegra poco a poco. Pero en estos momentos hay un proceso muy importante que se desarrolla y los que atienden al espíritu moribundo deben empeñarse que reine la más absoluta tranquilidad en ese cuarto y en toda la casa, pues los cuadros de toda la vida pasada, que habían sido registrados en el cuerpo vital, pasan ahora ante la vista interna del espíritu, en una lenta procesión, en orden inverso, de la muerte al nacimiento. Este panorama puede durar de algunas horas a 3 días y medio. El tiempo depende del vigor del cuerpo vital que determina cuántas horas un hombre puede mantenerse despierto, en caso de gran necesidad. Algunas personas pueden trabajar 50, 60 y 70 horas antes de que caigan exhaustas, mientras otras no son capaces de mantenerse despiertas más de algunas horas. Es importante pues que la casa esté tranquila durante los 3 días y medio después de la muerte por las razones siguientes. Durante ese periodo el panorama de la vida pasada se graba en el cuerpo de deseos, el cual será su vehículo mientras permanezca en el purgatorio y el primer cielo, donde se recoge respectivamente el mal y el bien que se han sembrado, de acuerdo a cómo se obró en el cuerpo físico. Cuando la vida del individuo ha sido muy incidentada, plena de acontecimientos y su cuerpo vital es fuerte, entonces esta grabación dura más tiempo que cuando el cuerpo vital es débil, pero durante todo el proceso el cuerpo denso está conectado con los vehículos superiores por el cordón plateado, y si se lastima el cuerpo denso, el espíritu lo siente en cierta medida y por lo tanto percibe si está siendo embalsamado, los exámenes post-mortem y la cremación. De ahí que se debe evitar la incineración durante los 3 días y medio después de la muerte, pues recién cuando el panorama se ha grabado en el cuerpo de deseos, se rompe el cordón plateado, y el cuerpo vital vuelve al cuerpo denso, no existiendo entonces ninguna conexión con el espíritu, libre ahora para proseguir con su vida superior. Cuando se entierra el vehículo físico, el cuerpo vital se desintegra lentamente, al mismo tiempo que el denso. Así que, por ejemplo, si un brazo se ha desintegrado en la tumba, el brazo etérico del cuerpo vital que flota sobre la sepultura también se resume, y así sucesivamente hasta que todos los vestigios del cuerpo han desaparecido. Pero si se efectúa la cremación, entonces el cuerpo etérico se desintegra inmediatamente, y como él constituye el archivo de las imágenes de la vida pasada, que se están grabando en el cuerpo de deseos para formar la base de la vida en el purgatorio y en el primer cielo, sería una gran desgracia que la cremación se realice antes de que pasen 3 días y medio. A menos que se le prestara algún auxilio especial, el espíritu que parte no podría mantenerlo intacto, y esa es una parte de las tareas que realizan los auxiliares invisibles. Algunas veces son ayudados por los espíritus de la naturaleza y otras por las jerarquías creadoras que dirigen a la humanidad. También se produce una pérdida cuando el cuerpo denso es quemado antes de que el cordón plateado se haya roto en forma natural, porque la grabación en el cuerpo de deseos nunca es tan profunda como debía haber sido, lo cual ejercerá su efecto en las vidas posteriores, ya que cuanto más profunda sea la grabación de los acontecimientos de la vida pasada en el cuerpo de deseos, tanto mayores serán los sufrimientos por el mal cometido en el purgatorio y tanto mayor el goce en el primer cielo, resultante de las buenas acciones de la vida anterior. Estos sufrimientos y goces de nuestras pasadas existencias son los que llamamos conciencia, de manera que, lo que perdemos en sufrimiento también lo perdemos en comprender el error que nos refrenará en las vidas futuras y nos impediría cometer las mismas equivocaciones otra vez. Por consiguiente, los efectos de la cremación prematura son de gran alcance. Un fenómeno similar al panorama de la vida se produce cuando un individuo se ahoga. Las personas que han resucitado cuentan que vieron su vida entera en tiempo relámpago. Esto es debido a que bajo tales condiciones el cuerpo vital también abandona el cuerpo denso. Por supuesto no se produce la ruptura del cordón plateado, de lo contrario la vida no volvería. Cuando una persona se ahoga, se vuelve inconsciente muy pronto, mientras que durante el panorama post-mortem habitual, la conciencia permanece hasta el colapso del cuerpo vital, paralización que se produce de la misma manera que cuando la persona se duerme. Entonces la conciencia se interrumpe por algún tiempo y el panorama se completa.
Por lo tanto, la duración del mismo depende de las personas. En algunas el cuerpo vital es fuerte y sano, en otras está afectado por una larga enfermedad. Más tiempo dura el panorama, y más tranquilo y sosegado es el ambiente, más profundamente será la grabación en el cuerpo de deseos. Como ya lo hemos dicho, una grabación nítida es muy importante y sus consecuencias son muy grandes, pues entonces los sufrimientos del espíritu en el purgatorio serán más agudos por el mal que ha hecho y por sus malos hábitos, que si la impresión fuera débil, y entonces la aún débil voz de la conciencia le advertirá con más insistencia para prevenirlo contra los errores que le causaron sufrimientos en el pasado. Nunca desde que el mundo existe, hubo tantas penas en el universo, como hay actualmente en 1914, y además, no debemos olvidarnos que nos estamos preparando muchos sufrimientos futuros, pues, como ya lo hemos explicado en la literatura Rosacruz, resulta imposible a todos, cuya vida ha sido tan súbitamente arrancada y destrozada, el examinar su vida pasada y, por lo tanto, la grabación del panorama no se produce debidamente. En consecuencia sus egos no cosecharán el fruto de sus existencias actuales de una manera adecuada en el purgatorio y en el primer cielo. Reencarnarán y volverán a la tierra algún día, pero sin la experiencia de su vida anterior. Será entonces necesario, para que recuperen lo perdido, que mueran durante la infancia, para que se les impregne el nuevo cuerpo de deseos y el vital, con la esencia de su vida actual. Hemos visto que cuando el ego ha finalizado su día en la escuela de la vida, la fuerza centrífuga de repulsión lo desprende del cuerpo denso al morir, y más tarde del cuerpo vital que es el próximo inmediato. Después en el purgatorio la materia de deseos más densa acumulada por el ego como revestimiento de sus deseos inferiores queda purificada por esa fuerza centrífuga. En las regiones superiores únicamente la fuerza de atracción es la que reina, conservando el bien mediante la acción centrífuga, que tiende a atraerlo de la periferia al centro. En el segundo cielo, tanto como haya sido trabajado el cuerpo vital por el espíritu de vida, transformándolo y espiritualizándolo, salvándolo así del decaimiento al que está sujeto, se amalgamará con el espíritu de vida para asegurarle un cuerpo vital y un temperamento mejor en las vidas subsiguientes. Cuando dejamos el ego en su peregrinación por los mundos invisibles, habíamos llegado al momento en que él entraba en el tercer cielo después de haberse despojado del cuerpo denso al morir, luego del cuerpo vital, después del cuerpo de deseos al salir del purgatorio del primer cielo, y finalmente dejando también atrás la envoltura de la mente, antes de entrar al tercer cielo completamente libre de todas las trabas. Todos los vehículos se desintegran, solo persiste el espíritu, sumergido por algún tiempo en el gran depósito de fuerza que llamamos el tercer cielo, para fortificarse antes de su próxima reencarnación en la tierra. El cuerpo vital está formado por los 4 éteres. Los 2 inferiores son los conductores particulares del crecimiento y de la propagación. En el cuerpo vital de una persona interesada principalmente en la vida física, que vive para los placeres sensuales, predominan los 2 éteres inferiores, mientras en una persona más o menos indiferente a los placeres materiales de la vida, pero buscando adelantar espiritualmente, los 2 éteres superiores forman la mayor parte del cuerpo vital. Entonces esos éteres superiores forman lo que San Pablo llama Soma Suchikon, o cuerpo del alma, que permanece con el hombre durante su vida en el purgatorio y en el primer cielo, donde se extrae la esencia de la vida pasada. Esa esencia es el alma, cuyas 2 cualidades principales son la conciencia y la virtud. El sentimiento de conciencia es el fruto de los errores en las vidas terrenas pasadas, sentimiento que en las vidas posteriores encaminará el espíritu por el camino recto y lo enseñará cómo evitar los mismos errores. La virtud es la esencia de todo lo que era bueno en vidas pasadas, y actúa como estímulo para mantener el espíritu esclarecido y adelantando sobre el camino de la perfección y de la aspiración. En el tercer cielo la virtud se amalgama completamente con el espíritu, convirtiéndose en una parte de él. Así a través de sus vidas el hombre va mejorándose y su alma crece y las cualidades anímicas, la conciencia y la virtud, se vigorizan y pueden guiar mejor la conducta del hombre. Pero existen algunas personas que son de naturaleza tan malvada que realmente disfrutan de una vida gastada en vicios y prácticas degeneradas, en una existencia brutal, que se goza en infligir sufrimientos. Y algunas veces hasta cultivan las artes ocultas con propósitos malévolos, para poder tener un dominio mayor sobre sus víctimas. Entonces, sus prácticas inmorales y feroces, endurecen terriblemente su cuerpo vital.
En esos casos extremos en que la naturaleza animal ha predominado absolutamente, en que no ha existido realmente expresión anímica en la vida terrena precedente, no puede producirse la división de que hemos hablado al morir, porque no existe línea divisoria alguna. En esos casos, si el cuerpo vital retornara al cuerpo denso, para desintegrarse allí gradualmente, el efecto de una vida tan maligna no sería tan trascendental, pero, desgraciadamente, en esos casos se produce una unión tan fuerte entre el cuerpo vital y de deseos, que impide toda separación. Ya hemos visto que cuando un ser humano vive mayormente en su naturaleza superior, sus vehículos espirituales se nutren en detrimento de los inferiores. Inversamente, cuando su conciencia está centralizada en sus vehículos inferiores, los fortifica extraordinariamente. Debemos comprender, además, que la vida del cuerpo de deseos no termina con la partida del espíritu, sino que conserva como un residuo de vida y de conciencia. El cuerpo vital también puede sentir las cosas en pequeña medida, durante unos cuantos días después de la muerte en casos ordinarios, y de ahí el sufrimiento que causa el embalsamar, las autopsias, etc., que se hagan inmediatamente después del fallecimiento, pero cuando una vida degradada ha endurecido el cuerpo vital y le ha dado gran fortaleza, se aferra a la vida tenazmente y tiene el poder de alimentarse con el olor de los alimentos y de los licores, y algunas veces, como un parásito, puede vampirizar a las personas con quienes se ponga en contacto. Esos seres son, por lo tanto, una de las más grandes amenazas a la sociedad que puedan imaginarse. Han enviado innumerables víctimas a las prisiones, deshecho incontables hogares y dado nacimiento a increíble suma de infortunios. Siempre abandonan a sus víctimas cuando éstas caen en las garras de la ley y se ufanan del sufrimiento y angustia de las mismas, todo lo cual forma parte de sus planes malvados. Hay también otras clases de esos seres, a quienes les encanta en las sesiones espiritistas hacerse pasar por ángeles. También obtienen sus víctimas allí, quienes enseñan prácticas inmorales. Los llamados poltergeist, que suelen romper platos, volcar mesas, hacer caer sombreros sobre las caras del público entusiasta y otros trucos, pertenecen también a esa clase. La densidad y la robustez de sus cuerpos vitales les permite manifestarse físicamente con más facilidad que en el caso de los seres que ya han pasado a otro nivel, es decir, al mundo del deseo. En realidad, los cuerpos vitales de esta clase de espíritus son tan densos, que casi parecen físicos, y el autor quedó asombrado más de una vez cuando algunas personas burladas por esos seres no podían verlos. Al descubrirlos, una mirada a sus caras malignas y a sus muecas, bastaría para disipar la ilusión de que son ángeles. Donde quiera que muera una persona cuyo corazón esté lleno de malicia y odio, se produce el entretejimiento de los cuerpos de deseos y vital, lo que la convierte en una seria amenaza para la sociedad, más grande de lo que podría imaginarse sin haber investigado el asunto. Los espíritus malignos y materialistas, apegados a la tierra, gravitan en las regiones inferiores del mundo del deseo que interpenetra el éter y están en constante y estrecho contacto con las personas que en la tierra se encuentran en situación más favorable para ayudarlos en sus propósitos perversos. Generalmente permanecen en ese estado de adherencia terrena durante 50, 60 o 70 años, pero hay casos extremos en que han podido permanecer así durante siglos enteros. Según las últimas investigaciones del autor, parece que no hay ningún límite respecto a lo que pueden hacer y respecto a hacer daño. Sin embargo, ellos están acumulando así una carta de pecados muy pesada y no podrán escapar a la retribución y a los sufrimientos futuros, pues el cuerpo vital refleja y graba profundamente en el cuerpo de deseos todos sus crímenes. Cuando por fin dejan de hacer mal y entran en el purgatorio, allí encuentran la retribución que merecen. Naturalmente sus sufrimientos son de larga duración en comparación con el período en que ellos iniciaron sus prácticas nefastas al morir su cuerpo denso. Y con razón se dice, los molinos de Dios muelen lentamente, pero lo hacen muy fino. La nube roja del odio está por desaparecer, el veslo negro de desesperación se levantó, no hay más erupciones volcánicas de pasión ni entre los muertos, ni entre los vivos, pero de acuerdo a lo que el autor pudo percibir respecto al futuro en el aura de las naciones, existe una firme decisión de jugar la partida hasta el fin. Aún en las casas donde la muerte arrebató a muchos miembros, se ve la misma voluntad. Se extraña muchísimo a los muertos, pero no existe odio al enemigo terreno.
Este sentimiento es compartido por los amigos en el más allá, y muchos desgarran el velo, pues la intensidad de su sentimiento, de su anhelo de ver a los que se han ido, está despertando en los muertos el poder de manifestarse, atrayéndose cierta cantidad de éter y de gas, que frecuentemente se toma del cuerpo vital de un amigo sensitivo, igual como los espíritus materializadores se sirven de un medium en trance. Así ojos cegados por lágrimas son frecuentemente abiertos por un corazón afligido y ocurre que pueden ver cara a cara seres queridos que se encuentran en los mundos invisibles. Tal es el método de la naturaleza para cultivar el sexto sentido, sentido que permitirá eventualmente saber que el hombre es un espíritu inmortal y que la continuidad de la vida es un hecho en la naturaleza. Al llegar la muerte, las lágrimas que se vierten ayudan a disolver el velo que esconde el mundo invisible de nuestra mirada angustiosa. El profundo pesar y el deseo intenso de volver a ver los seres queridos que se fueron o los que se quedaron en este mundo está desgarrando el velo de los dolados y algún día, no muy remoto, estos esfuerzos tendrán por efecto revelar el hecho que la muerte no existe y que los seres humanos que ya pasaron a los mundos invisibles son tan vivientes como nosotros. La intensidad de las lágrimas, el dolor y el deseo de verlos no es siempre igual en todos los casos y por lo tanto las consecuencias son diferentes. Dependen también del cuerpo vital de la persona, si éste ha sido despertado por actos de altruismo y servicio al prójimo, de acuerdo al axioma oculto de que todo desarrollo espiritual comienza en el cuerpo vital. Esto es la base, y antes de poner el fundamento no se puede construir por arriba.